Yo empecé mi carrera en educación como maestra de preescolar y la primera vez que tuve un grupo de niños y niñas a mi cargo, había un pequeñito de 3 años que cuando se emocionaba mucho con algo que aprendía me decía: en todo lo que tengo de vida nunca he visto nada igual. Y miren, me llegó el momento a mí de decir que en todo lo que tengo de vida nunca había vivido una experiencia tan extraordinaria como la que estamos viviendo en el mundo en este momento. Y aunque tengo experiencia en ofrecer conferencias y dar clases por muchos años, nunca me había enfrentado a un público tan numeroso como el día de hoy. Y quería compartir con ustedes mi idea de que me parece que la educación siempre ha debido ser, pero ahora en este momento con más razón, debería ser sin distancia. Y les voy a explicar a qué me refiero. Creo que hay que acortar las distancias geográficas o sociales y sociales. Creo que hay que acortar la distancia cognitiva y que hay que acortar la distancia afectiva. Esto lo que significa es dar más énfasis al aprendizaje y más responsabilidad al aprendiente sobre su propio proceso. ¿Qué quiero decir con sin distancia geográfica o social? Esto, para poder acortar la distancia geográfica o social en educación, se necesita una decisión política muy firme, porque tiene implicaciones económicas muy grandes. Seymour Papert, mi maestro, que ya Paulo mencionó, desde los años 1970 o por ahí, estaba pensando en esta idea de cómo acortar la distancia geográfica y la distancia social en educación. Y él diseñó, junto con Alan Kay, una especie de tableta muy liviana, portátil, para que fuera programada por los niños y las niñas. Piensen que en aquel momento las computadoras estaban metidas en unos cuartos enormes, incluso con aire acondicionado, y solamente podía ser programada por expertos y expertas. De hecho, había muchas programadoras. Y en aquel momento Seymour estaba hablando de una tableta, un dispositivo que era móvil, liviano, para que los niños y las niñas lo programaran. Por supuesto que no le hicieron caso. A finales del siglo y principios de este milenio, Seymour siguió con su idea y propuso que se diera una computadora por estudiante, lo que se llamó el proyecto OLPC por sus siglas en inglés. En algunos de los países de ustedes, en algunas regiones de nuestros países, estamos haciendo ese esfuerzo de llevar una computadora por estudiante. Pero no ha sido una decisión política, no ha sido una inversión económica enorme como la que se requiere. Porque además, no solo se requiere el dispositivo, se requiere la conexión a Internet de alta velocidad. Pero claro, acortar las distancias geográficas y sociales no es suficiente, porque no es cuestión de entregar computadoras, tecnología digital, dispositivos y dar buena conexión a Internet, aunque eso es difícil y caro, y además si lo hacemos no es suficiente. Por eso Seymour también trabajó mucho en cómo es que debemos usar esta tecnología digital. Sin distancia cognitiva, ¿a qué nos referimos con eso? ¿A qué me refiero con eso? A que no solamente es suficiente darle las tecnologías a los estudiantes, a los aprendientes, la conexión a Internet y tener los contenidos que necesitamos para que aprendan, sino que hay que tomar varias acciones. Por ejemplo, la edad. No es lo mismo como aprende mi alumnito de 4 años, de 3 años, como aprendo yo o como aprenden mis estudiantes en la universidad. Y hay muchos autores que ya han hablado de las diferentes formas en que aprendemos de acuerdo con la edad. Entonces, la misma forma que yo voy a tener para usar con tecnología digital para unas poblaciones no es la misma que puedo usar con otras. Entonces, la edad es algo que yo tengo que tomar mucho en consideración. Ya hay autores que han dicho cómo se hace. Incluso
lo hacemos aunque sea en el aula física, con más razón en un entorno virtual. También hay que tomar en cuenta la disciplina, el contenido, el concepto, la materia. No se aprende igual el concepto o la materia si es proveniente de la física o la matemática que si es del arte o el derecho. También los autores especialistas en didáctica nos han dicho cómo se aborda las diferentes materias. Eso también hay que consultarlo. No es simplemente dar la computadora y la conexión a internet, sino que hay que hacer muy claramente un diseño de actividades que sean adecuadas para lo que estamos queriendo que nuestros aprendientes puedan ir construyendo. Otra cosa muy importante es el aprendizaje colaborativo. Hay muchos autores que nos han dicho que el aprendizaje es un proceso social. Me viene a la mente en este momento Lev Vygotsky, que ha hablado del aprendizaje social. Yo puedo aprender muchas cosas yo solita, pero si no lo comparto, si no lo hago público, si no lo converso con otras personas, no lo voy a aprender muy profundamente, ni voy a saber hasta qué nivel lo comprendo y qué me queda por aprender sobre un concepto o una materia o una disciplina. El aprendizaje colaborativo es algo que es muy importante que podamos promover actividades de aprendizaje colaborativo independientemente de la edad. Muchas de las recomendaciones que voy a estar dando aquí son independientemente de la edad, aunque hay que tomar en cuenta qué edad tienen las personas, los niños, las niñas, los jóvenes o los adultos. Una técnica didáctica que se usa mucho actualmente, incluso no necesariamente en entornos virtuales, pero que si vamos a ir a entornos virtuales es conveniente que llevemos, es el aprendizaje inverso. ¿Qué quiere decir eso? Por cientos de años en educación hemos estado acostumbrados a que la persona que sabe se para delante de una clase y entrega la información. Y luego los estudiantes, las estudiantes se van para sus casas con las dudas, con las preguntas, con no saber si lo entendieron o no lo entendieron bien. La clase inversa, el aprendizaje inverso es hacerlo al revés. Nos reunimos y les damos un reto, una lectura, una tarea, un proyecto para hacer. Y el estudiantado lo hace, lo lee, lo investiga, y cuando nos volvemos a reunir, entonces, entre todos, de manera colaborativa, podemos responder las preguntas y ver qué dudas quedan o de qué manera podemos entender todos estos conceptos. La investigación y la indagación son procesos que son de la vida diaria de quienes se dedican a la investigación para crear nuevos conocimientos para la humanidad. Pero es muy importante, y en este momento eso es lo que queremos, que la indagación sobre todo sea parte de la didáctica, que sea parte del aprendizaje. Cuando decimos que el estudiantado tome control de su propio aprendizaje, estamos diciendo en parte que haga una investigación, una indagación, que busque en el mundo y que luego entre todos podemos socializar y convertir esa información que hemos buscado y encontrado en conocimiento. Una de las formas más importantes para aprender es la conversación, el diálogo. Hay un biólogo chileno muy importante, muy reconocido, que se llama Humberto Maturana, que incluso acuñó un término. Él habla de lenguajear. Dice, somos humanos en tanto nos comuniquemos por medio del lenguaje. Somos humanos en tanto lenguajeemos. Entonces, la parte del diálogo, de la comunicación, de la colaboración mediante el diálogo es muy importante en la educación, en el aprendizaje, y eso incluye el uso de tecnologías digitales o el uso de plataformas virtuales para el aprendizaje. Sin distancia cognitiva significa entonces en que
debe estar centrado en el aprendiente. Si yo voy a diseñar una actividad en el entorno virtual o en el entorno físico para mis estudiantes y digo, ¿qué espero yo que mis estudiantes hagan para aprender? Y si la respuesta que tengo es, lo que necesito es que escuchen y vean y respondan, no estamos haciendo bien la tarea de acompañar el aprendizaje. Lo que necesitamos es diseñar actividades en las que los aprendientes exploren, creen, diseñen, investiguen, indaguen, propongan, construyan, programen, colaboren. Y todo esto, estas acciones que queremos de un aprendiente que es activo y dueño de su propio aprendizaje, centrado en el aprendizaje, sin distancia cognitiva, tiene un nombre en educación y muchos de ustedes lo están usando en las aulas tradicionales físicas. Bueno, eso hay que llevarlo cuando hacemos uso de tecnologías digitales o cuando hacemos uso de un entorno virtual. Se llama un aprendizaje basado en proyectos. Y es más o menos lo que les vine explicando anteriormente de cómo hacemos para que el aprendizaje no tenga una distancia cognitiva. Y finalmente, sin distancia afectiva. Muchos autores nos han dicho que el aprendizaje en buena medida tiene que ver con la emoción. Eso lo mencionó Hernán anteriormente también. Y lo que significa es que quien acompaña el aprendizaje tiene que acompañarlo, tiene que estar, tiene que hacerse presente. Aún en el aula física, a veces estamos con el cuerpo presente, pero no tenemos una conexión afectiva con nuestros estudiantes. Y sobre todo en el entorno virtual o con el uso de tecnologías digitales, es muy importante hacerse presente. ¿Y cómo nos hacemos presentes en un entorno virtual? Bueno, no es tan difícil como, por ejemplo, ¿se acuerdan de Sheldon Cooper en la serie La teoría del Big Bang? Que con todo su conocimiento físico y todo su conocimiento de computación y de programación diseñó este robot para hacerse presente en la universidad donde él trabajaba. Eso sería muy interesante y divertido, pero no es necesario. Nos podemos hacer presentes después que nos hayamos reunido, que les hayamos puesto el reto a los estudiantes por medio de correos electrónicos. Los jóvenes y adultos tenemos correo electrónico y los más pequeños podemos pedirle a las familias que tengan un correo electrónico en el cual yo me voy a estar comunicando con ellos, después que les di el reto y que están tratando de resolverlo. Los grupos de WhatsApp son muy adecuados y con los más pequeños, aunque a los adultos también les gustan, mensajes de audio o de video para que sepan que mientras están respondiendo el reto, que mientras están haciendo la indagación, que mientras están haciendo la tarea, estamos pensando en ellos y les podemos preguntar cómo les va, qué dudas tienen, qué necesitan antes de volver a reunirnos y desarrollar el proyecto. Los foros de discusión para lenguajear, como diría Maturana, son muy importantes. En todas las plataformas de entornos virtuales hay foros de discusión y hay que aprovecharlos. Sin distancia afectiva es muy importante, hay que estar, hay que acompañar y hacerse presente. Hay una frase que yo escucho mucho y que en realidad no sé quién sería el autor o la autora, lo he buscado, no lo he encontrado, asumo que es una frase popular, que dice: cuando creíamos tener todas las respuestas, surgieron nuevas preguntas. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando la nueva realidad llegue, ¿qué vamos a hacer en educación? ¿Vamos a regresar a la educación que teníamos? ¿Vamos a retornar a la educación que teníamos? Ya sea en el aula física o lo que habíamos avanzado en el aula virtual o con el apoyo de tecnologías digitales.
¿O vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer los cambios que hace mucho eran necesarios en la educación y en el aprendizaje? Mi voto es por la opción B. ¿Y el suyo? Muchas gracias.